Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Evelyn Cabanillas y hoy traigo para ti suma y resta con números decimales. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y me dejes un comentario por ahí que yo te estaré leyendo. Bien, entonces vamos a iniciar aquí con la primera suma. Antes de empezar, necesito que conozcas el valor posicional de cada uno de los números con punto decimal. Al primer número que se encuentra antes del punto recibe el nombre de unidades, por lo tanto voy a colocar aquí la letra U. Después de las unidades tenemos a las decenas y después de las decenas tenemos a las centenas. Ahora, al primer número que se encuentra después del punto recibe el nombre de décimos. Después de los décimos tenemos a los centésimos y después a los milésimos. Es importante que cuando tú coloques tu suma de manera vertical siempre lo hagas bien alineado tal cual te lo muestro aquí, ¿vale? Aquí ya tengo yo acomodada mi suma. Fíjate bien, si te fijas, tengo bien alineadito donde va el punto, donde van las unidades, donde van las decenas, donde van los décimos y los centésimos. Ahora, otra cosita, donde tú no tengas nada, yo te voy a recomendar que siempre coloques un 0, porque más adelante te voy a explicar por qué. Ahora sí, ya tengo acomodada la suma, entonces podemos empezar a sumar. 8 más 0 me da 8 y lo colocamos aquí abajo. 2 más 1 me da 3 y coloco aquí abajo. 6 más 4 me da 10, coloco un 0 y recuerda que llevamos 1 arriba del 5. Colocamos el 1 aquí y ahora sí sumamos. 5 más 1 me da 6, más 2 me da 8 y lo ponemos aquí abajo. Seguimos, 5 más 1 me da 6 y colocamos aquí abajo. Ahora el punto va a bajar siempre bien alineado. De esta manera, resultado 68.038. Ahora vamos a pasar a la resta. Fíjate bien, aquí tengo 29.795 menos 11.45. Ahora lo voy a acomodar. Acuérdate que siempre tiene que estar bien alineadito. El punto con el punto, unidades con unidades, etc. Ahora fíjate bien, donde no tengo nada siempre hay que colocar un 0 y más adelante te voy a explicar por qué. Empezamos a restar. 5 menos 0 me da 5, 9 menos 5 me da 4 y colocamos aquí abajo. Seguimos, 7 menos 4 me da 3 y lo coloco aquí abajo. Ahora, como sigue el punto, en este momento yo lo puedo bajar sin ningún problema. Seguimos, 9 menos 1 me da 8 y lo coloco aquí abajo. Y por último, 2 menos 1 me da 1 y coloco aquí abajo. Resultado 18.345. Pasamos al segundo ejemplo de la resta. Aquí yo tengo 57.89 menos 9.4. Lo acomodamos y listo. Aquí lo tengo bien alineadito. Acuérdate siempre el punto con el punto, unidades con unidades, decenas con decenas, décimos con décimos, etc. Acuérdate que donde no tenemos nada siempre hay que colocar un 0. Más adelante te voy a explicar por qué. Ahora sí, empezamos a restar. 9 menos 0 me da 9. 8 menos 4 me da 4 y colocamos aquí abajo. Ahora, en este momento podemos bajar el punto sin problema. Ahora, 7 menos 9. 7 menos 9, el 7 es menor que el 9, entonces no se puede. Pedimos prestado al 5. Acuérdate que cuando un número le presta a otro, siempre le va a prestar a manera de decena. Entonces se convierte en 17 y el 5 pasa a ser 4. Restamos 17 menos 9, nos da como resultado 8 y colocamos aquí abajo. Ahora 4 menos 0, ese es 4, entonces colocamos aquí abajo. Resultado 48.49. Pasamos al tercer ejemplo de la resta. Primero lo que voy a hacer es acomodar la resta siempre bien alineadito, recuerda, punto con punto, unidad con unidad, etc. Ahora aquí recuerda que donde no tenemos nada siempre hay que colocar ceros, ¿vale? Porque es muy común que los muchachos no lo coloquen, entonces empiezan a restar, bajan el 4 y el 5 y eso es incorrecto. Por eso donde no tengas nada siempre hay que colocar cero. Por favor, no olvides esto porque si no te puede salir tu ejercicio mal. Ahora sí podemos empezar a restar. 0 no se le puede quitar 4, entonces pedimos prestado, pero el siguiente número es un 0, entonces no le puede prestar. Entonces le pedimos al siguiente que es 5. El 5 le va a prestar al 0, recuerda que a manera de decena se convierte en 10, entonces el 5 pasa a ser 4. Ahora, ese 10 ya le puede prestar al siguiente 0, pero recuerda que le presta a manera de decena, entonces el 10 le presta 1, se hace 10 y ese 10 pasa a ser 9. Ahora sí podemos empezar a restar. 10 menos 4 me da 6,
Seguimos, 9 menos 5 me da 4 y colocamos aquí abajo. Ahora, 4 menos 7 no se puede porque 4 es más pequeño que 7, entonces pedimos prestado al siguiente número. Recuerda que el 4 va a pasar a ser 3 y el 4 pasa a ser 14. Ahora sí, 14 menos 7 me da 7. Ahora aquí podemos bajar el punto sin problema. Ahora seguimos restando. 3 menos 3 me da 0 y lo coloco aquí abajo. Ahora 8 menos 4 me da 4 y lo ponemos aquí abajo. Y por último 7 menos 0 me da 7 y listo, lo tenemos resuelto. Resultado 740.746. Y bueno, hemos terminado, pero esta clase no fuera nada si no te dejo tarea, así que te voy a dejar estos 4 ejercicios de suma y resta y déjame tu respuesta allá en los comentarios. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y dejarme un comentario por ahí porque yo te voy a estar leyendo. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, pórtate bien y nos vemos pronto. Bye.